Saludo desde aquí a nuestro amigo don Carlos Ramírez, distinguidísimo periodista, amigo nuestro desde hace muchísimos años y que emprende un nuevo proyecto que sin duda será de una alta importancia para la vida mexicana, sobre todo en la búsqueda de buenas opiniones y en la búsqueda del esclarecimiento de asuntos que son de interés para la nación mexicana. Pienso que vivimos en un momento muy interesante en nuestro país, donde se está logrando un gran equilibrio político. Por primera vez en muchísimo tiempo, el Congreso de la Unión adopta un papel importantísimo para lograr el equilibrio entre los poderes de la Unión, de tal suerte que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de diversas maneras han llevado al diferimiento o a la postergación por un breve plazo de tres leyes muy importantes que se estaban discutiendo y que son y serán de una gran trascendencia para nuestro país. Se trata precisamente, primero, de la reforma laboral, segundo, de la reforma a la seguridad nacional y tercero, a la reforma política. Son tres grandes proyectos legislativos que sin duda necesitaban de un mejor estudio, estudiarlas a mayor profundidad y tomar las decisiones que resulten más adecuadas. ¿Por qué digo lo anterior? Porque la reforma laboral, que si bien la han pedido pues esencialmente el sector patronal, como pues es su papel, pero sí tenía muchos aspectos regresivos y que sin duda dañarían a los intereses de los, no de los sindicatos, sino de los trabajadores mismos. De tal suerte que es mucho mejor que el Congreso aplace su aprobación y primero su discusión para llegar a una ley que resulte sana y no que vaya a provocar disturbios de las grandes masas de trabajadores, como hemos visto que algunos sectores se han, digamos, inquietado muchísimo y han paralizado muchas veces la ciudad con marchas, y con una reforma laboral de este tipo en todo el país se hubiera visto afectado. Sin duda hubieran habido movimientos laborales de sindicatos que antes eran muy confiables, como la CTM, la CROC, la CROM, en fin, hay una serie de organizaciones y sindicatos muy grandes que estaban muy inquietos, pensando que esta ley iba a dañar muchísimo al sector obrero. Entonces es mucho mejor así, que se estudie bien para que en vez de dañar al sector laboral o al sector obrero, se le beneficie y sobre todo que sea una ley equilibrada, que beneficie lo mismo a patrones que a los obreros y no solamente, digamos, inclinarse más hacia el lado patronal. La segunda iniciativa de ley, que era la reforma política, era una reforma muy, muy importante, pero que tiene algunos aspectos que o son contradictorios o no se entienden debidamente o deben pensarse con mejor razonamiento. Por lo siguiente, por ejemplo, planteaba la reelección de diputados y senadores, cuando la verdad, y todos infortunadamente, o la mayor parte, o
o mucha parte de la opinión pública piensa que los diputados y los senadores pues realmente no siempre son los mejores y o no han dado los mayores resultados, etcétera. Entonces, ¿cómo proponer la reelección de un grupo de personas que no están dando los resultados debidos y que podrían crearse muchos intereses, podrían enquistarse? Por ejemplo, en otros países como en los Estados Unidos, se enquistan en el Senado o en el Congreso generaciones o dinastías de políticos que ahí están por muchos años y que se vuelve luego muy difícil removerlos, aunque sus resultados no sean buenos. Entonces, esta era una parte sana de la Revolución Mexicana, de la Constitución vigente, que prohibía la reelección en términos generales, incluso de presidentes municipales. Pues si han ido la policía a agarrar a 50 presidentes municipales, entonces ¿cómo están proponiendo que se reelijan los presidentes municipales? Es una contradicción. Pero esto peor llevaría a la posibilidad, como en otros tiempos se ha dicho, porque no es la primera vez que se intenta. Ya lo intentó Calles, ya lo intentó Obregón, ya lo intentó otros presidentes, y el Congreso siempre rechazó la reelección y sobre todo la reelección presidencial. Imagínense ustedes que de repente dijeran que un presidente se va a reelegir. Si ya 6 años se nos hacen muy largos siempre, entonces 12, pues sería tremendo. Aquí yo creo que se debe buscar el equilibrio de otra manera. Eso